Reitero, en 10 minutos a las 2:30 estamos nuevamente de regreso con ustedes. Entonces, quien quiera responderlo, pues está a su disposición ya para hacerlo.
Bueno, reitero nuevamente mis saludos, espero que todos se encuentren bien. Vamos a abordar hoy, bueno, quiero comentarles primero de que creo que están enterados, tenemos la prueba del segundo examen parcial el próximo miércoles, o sea, de mañana en 8. Los exámenes empiezan el día lunes. Por consiguiente, quiero igual comentarles que después del tema que vamos a hablar el día de hoy, nos van a quedar pendientes 2 o 3 puntos más o menos de programa. Vamos a utilizar algunos otros días que estén pendientes antes del examen final también para hacer algunas especies de prácticas o evaluar algunos aspectos eminentemente prácticos que nos pueden servir para la vida cotidiana y por supuesto para su examen final. Igualmente, les quiero reiterar de que su examen parcial, es decir, el del otro miércoles, incluye cualquier cosa de la que hemos visto hasta el momento. Claro, vamos a hacerle un poco de énfasis a procesos de ejecución, pero eso no implica que hablemos de pruebas, no implica que hablemos de medios de impugnación, no implica que hablemos de procesos de conocimiento, de tal manera que cualquier cosa puede venir para ese examen que está programado para el 2, 3, el 4 de octubre. El día de hoy vamos a hacer una cosa muy particular. Como ustedes ya vieron en su presentación, debiera hablarles hoy de ejecuciones colectivas. Quiero comentarles que las ejecuciones colectivas estaban reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil hasta aproximadamente unos 6 meses, 7 meses, que entró en vigencia la ley de insolvencia. Y las ejecuciones colectivas realmente entran y cambian a un nuevo procedimiento, a una nueva ley, porque contábamos con unas ejecuciones colectivas cuya norma era positiva, era vigente, pero no era positiva. Y cuando me explico esto es que efectivamente existían muy pocas ejecuciones colectivas. El Código Procesal Civil y Mercantil data del año 1965 y sin embargo desde 1965 hasta la fecha nunca se declaró una quiebra a través del procedimiento de ejecuciones colectivas reguladas por el Código y muy pocas ejecuciones colectivas del carácter de concursos voluntarios o concursos necesarios. De tal manera que quiero comentarles que no va a ser objeto de evaluación ni en este segundo examen parcial ni en el examen final el tema de ejecuciones colectivas, en primer lugar porque es un tema que yo reitero, si bien es cierto, está vigente, es poco positivo y es casi seguro que ustedes en el transcurso de su carrera profesional difícilmente aborden un tema de esta naturaleza. Sin embargo, sí quiero hoy explicar más o menos en qué consiste ese tema de ejecuciones colectivas. Entonces, el día de hoy yo voy a hablar un poco de todos los procesos de ejecución para tratar de terminar en una breve explicación de lo que son las ejecuciones colectivas. El día jueves yo me voy a conectar, pero exclusivamente para recibir preguntas y respuestas de ustedes. Su examen parcial del día miércoles va a incluir cualquier cosa y por eso me gustaría que ustedes pudieran preguntarme el día jueves, por ejemplo, que quieren que les recuerde el juicio ordinario o el juicio oral, cualquier proceso de ejecución, o que hablemos, si quieren ustedes, de los principios procesales, o quieren que hablemos de los medios de impugnación o de las medidas cautelares, bueno, de cualquier cosa que ustedes quieran platicar, voy a estar yo conectado el día jueves para eso. Hablaré de algunas cosas también importantes porque cualquier pregunta que ustedes surjan, pues va a salir mayores temas y esa es la intención del día jueves, que sea como que la última oportunidad de ustedes de salir de inquietudes para su examen parcial del miércoles de la semana entrante. Ese examen parcial, ustedes saben que tiene un valor de 40 puntos. No he realizado una prueba, no sabemos efectivamente cómo va a ser, pero ustedes ya conocen cuál es la metodología que utilizo y seguramente vamos a seguir utilizando la misma metodología. Pero bien, antes de entrar al tema de ejecuciones activas, yo solamente quiero, sí, Lindsay, por favor, dígame. Licenciado, buenas tardes. Mire, solo para corroborar bien, yo estaba viendo el calendario de exámenes y su examen toca el 5 de octubre, que sería jueves. Ah, ¿segura? Eso estaba viendo yo ahorita en un calendario que pasaron cuando empezaron Bueno, los primeros parciales. está bien que me aclare. Fíjese que yo tengo un calendario que casualmente me pasaron también el día de hoy y déjeme ver.
y yo lo tengo 4 de octubre. Yo tengo un calendario publicado por la facultad y dice el primer examen es 2 de octubre y el segundo examen de procesal civil es 4 de octubre. Entonces, tal vez alguien en el transcurso de esta cátedra ya lo confirma. Habría que ingresar a la página de la facultad para establecer exactamente la fecha. Sí, Dulce, por favor. Sí, licenciado, es 4 de octubre. Va, muchísimas gracias, Dulce. Entonces, lo confirmamos, el examen es el próximo miércoles 4 de octubre. El examen lo vamos a estar desarrollando tipo 3:30 de la tarde. Este examen va para todas las secciones, o sea, las 2 secciones que trabajan conmigo, y a las 3:30 igual ustedes ya van a tener su examen en la plataforma de Classroom y a las 3:30 va a ser la hora en que se va a abrir. Yo, como de costumbre, les estaré enviando las instrucciones antes de esa hora, por supuesto, para que ustedes estén preparados para esa evaluación. Entonces, yo les decía, el día jueves, si alguno quiere, eso no va a ser obligación, yo voy a estar con ustedes conectados, porque lo que quiero es que salgamos de dudas y de inquietudes. Yo estoy con la plena confianza de tratar de trasladarles a ustedes el mayor de los conocimientos en el código. Hemos abordado realmente el 80-90% de todas las figuras procesales del Código Procesal Civil desde el primer semestre para acá, y ahora pues aún nos falta hablar un poco de los procesos especiales, que van a ser los temas siguientes después de los exámenes, y hablar de la liquidación de honorarios profesionales, que son los 2 temas que nos van a ir quedando, y alguno que otro que por ahí vamos a poder abordar. Entonces, hoy voy a evaluar nuevamente juicios de ejecución, voy a utilizar unos 20 minutos para eso, voy a concluir con ejecuciones colectivas y les reitero, estas ejecuciones colectivas no va a ser objeto de evaluación. Voy a dar las razones cuando esté dando las explicaciones concernientes a este tema. Pero bien, miren, estimadas amigas y amigos, el conocimiento del proceso civil depende realmente de que nosotros, estudiantes y futuros abogados, podamos entender cuál es el mecanismo que se utiliza frente a un órgano jurisdiccional para que nos juzgue, para que decida una controversia, ¿verdad? Eso lo hemos tratado de explicar nosotros ya en una serie de clases anteriores, y le hemos dicho a ustedes históricamente que el juicio tipo para juzgar se llama juicio ordinario. Es decir, cuando surge una controversia que normalmente viene por el incumplimiento de una norma sustantiva, pues hay que promover una demanda. Yo toco normalmente los mismos casos, pero cualquier controversia que surja en virtud del incumplimiento de las normas que regula el Código Civil sería sujeto a una decisión de un órgano jurisdiccional. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, hay causas de anulabilidad de un matrimonio, por ejemplo, cuando hay dolo, coacción, error, o hay causas de nulidad absoluta, cuando uno contrae matrimonio con los descendientes, los ascendientes, los hermanos. Bueno, pensemos en cosas de esa naturaleza, traería como consecuencia acciones de orden civil. Igual, si nosotros violamos un tema de derechos reales, de propiedad, de usufructo, pues esa controversia habría que someterla a un órgano jurisdiccional. Una controversia que surja en virtud de una calidad de heredero, por ejemplo, que es el libro 3 del Código Civil, o algún inconveniente que se diera en virtud de la aplicación de las normas del registro de la propiedad, que es el libro 4 del Código Civil, y no se diga del incumplimiento o violación a alguna de las disposiciones que regula el libro 5, que se refiere al tema de obligaciones en general y contratos en particular. Entonces, cualquiera de esos 2.146 artículos que se regulan en el Código y cualquier otra normativa, por supuesto, que es violada, pues cuando no se resuelve el conflicto extrajudicialmente o a través de la autocomposición, que no es ni más ni menos que buscar un acuerdo y llegar a un acuerdo fuera de los órganos jurisdiccionales, pues cuando ya no nos queda más remedio que ir a los tribunales, pues sepan ustedes siempre que hay 4 procesos para juzgar esa circunstancia, que son el juicio ordinario como prototipo de los procesos de conocimiento, un nuevo juicio oral, que es nuevo, que surgió con este código y que se caracteriza por ser verbal, un juicio sumario que siempre ha existido, que es la contraposición del ordinario en cuanto a los plazos, porque el sumario es de plazos breves, y un procedimiento de arbitraje que está más regulado entre las alternativas
para la solución de conflictos y que se regula en una ley distinta y que requiere que la controversia previamente se someta a un tribunal de arbitraje por acuerdo de las partes. Entonces, estos 4 procesos son los que nosotros tenemos que manejar bien. Ustedes deben de saber, y ya les decía en alguna oportunidad ante una pregunta en un examen privado, pues no nos podemos quedar callados. El profesor nos va a poner el caso, el examinador nos va a decir, pasa esto, ustedes creen que pues, lo que aquí hay es una decisión que un juez tiene que tomar y tiene que escoger entre un juicio ordinario, un juicio oral, un juicio sumario, un juicio arbitral. Pero no es de escogencia al Team Marín de Ospingüe, es porque la ley dice qué asuntos se tramiten en una u otra vía. Por ello es que ustedes saben que en el conglomerado, la generalidad es que aplicamos un juicio ordinario. Sin embargo, cuando el asunto que nosotros nos están poniendo a nuestro conocimiento encuadra, por ejemplo, en el artículo 199, que son los asuntos que se tramitan en juicio oral, va a ser en juicio oral que hay que tramitar ese asunto. O si el asunto encuadra en lo que establece el artículo 229, entonces va a ser por la vía del juicio sumario. Y por último, si esta controversia se decidió previamente a que existiera la controversia, recuérdense, arbitraje previo o el acuerdo arbitral previo a la controversia, a priori, o que fuera uno a posteriori, después de la controversia, no vamos a ir a un proceso de arbitraje. Entonces, cuando el conflicto surja, en la mayoría de casos, y digo esto porque hay alguno que otro caso que la ley habla de trámites incidentales, pero son muy contados, cuando en la mayoría de casos en nosotros encontremos una controversia o nos toca cualquiera de esas 4 opciones para tramitar. Pero la función de un juez no puede ser completa si nosotros simplemente el juez solo pudiera decidir a quién le da la razón. Cuando el juez puede determinar si es A o si es B, cuando el juez dicta una sentencia y declara un derecho, constituye una situación nueva o hace una condena en alguien. Por eso yo les decía que los juicios de conocimiento pueden ser eminentemente declarativos, como por ejemplo cuando hay una discusión de propiedad, y entonces el juez simplemente decide quién es el propietario. El juez no está creando nada nuevo, sino simplemente dice, del análisis de documentos se establece que la propiedad le pertenece a A y no le pertenece a B, y entonces B es el verdadero propietario. Eso es una sentencia eminentemente declarativa. Ahora, cuando el juez constituye una situación nueva, como Dios daba de ejemplo, cuando, por ejemplo, el casado lo convierte en soltero a través de una sentencia de divorcio, o al soltero lo convierte unido de hecho a través de una sentencia declaratoria de unión de hecho, o al que no era padre lo convierte en padre a través de una sentencia declaratoria de paternidad, o al que era padre le quita esa paternidad a través de la declaratoria de una sentencia de impugnación de la paternidad, entonces el juez lo que está haciendo es dictando una sentencia de carácter constitutivo. Ahora, las sentencias que a nosotros nos interesan para continuar explicando todo el procedimiento son las sentencias que conllevan el cumplimiento de una prestación, un dar, un hacer, un no hacer. Hemos visto, por ejemplo, juicios ordinarios de daños, donde uno reclama 100,000 quetzales y si el juez dicta una sentencia y condena a pagar 100,000 quetzales, pues lógicamente es una sentencia de condena dineraria. Pero hay sentencias donde el juez puede condenar a entregar un vehículo, por ejemplo, en el juicio sumario de entrega de bien mueble que no es dinero, cuando el juez dicta una sentencia ahí, pues fija un plazo para entregar el bien que se debe, del cual no hay un título, un vehículo, una bicicleta, una motocicleta, qué sé yo, cualquier cosa. Hay sentencias donde podría constituirse una obligación de hacer, por ejemplo, un juicio ordinario de constitución de una servidumbre de paso, donde se obliga a abrir una puerta, por ejemplo, o podría existir la posibilidad también de que haya una sentencia que declare el no hacer. Pero la mayoría de sentencias dictadas en un juicio de conocimiento realmente lleva obligaciones dinerarias, la mayoría. Condenan a pagar 10,000, 100, 1,000,000 de quetzales. Muy rara vez es entregar algo, muy rara vez es hacer algo y muy, muy rara vez es no hacer algo. Pero lo importante es que esa sentencia llamada de condena impone una obligación de dar, hacer o no hacer. Ok, pero quedaría muy corto esto si habiendo el juez declarado una sentencia de dar, hacer o no hacer, la misma no se cumpliera, porque el sistema de justicia entonces no sería creíble.
Si yo promoví una demanda para que alguien me pague 1,000 quetzales, pero sucede lo condena a pagar 1,000, pero yo no lo puedo cobrar, ni el juez lo puede cobrar, entonces estaríamos muy cortos realmente en la función de un juez y en el sistema de justicia en general. Por eso yo explicaba en su oportunidad que los jueces tienen varios poderes. Y el poder importante, bueno, todos son importantes, pero tal vez lo más importante es el poder de decisión y el poder de ejecución, el judicium y el executio. Porque el juez, a través del poder de decisión, decide y condena a pagar, a dar, a hacer o no hacer. Y a través del proceso de ejecución, el juez hace cumplir ese dar, hacer o no hacer. Entonces, por eso es que aparecen los procesos de ejecución. Yo les decía a ustedes que es importante resaltar que los procesos de ejecución pueden ser singulares o colectivos. En un momento voy a hablar de los colectivos, que es del tema que nos corresponde, pero el proceso singular se caracteriza porque hay una deuda, no importa si hay varios acreedores o varios deudores, pero hay una deuda que el deudor o los deudores no han cumplido. Y entonces se ejerce una acción singular y se limita parte del patrimonio del deudor. ¿Qué hemos explicado nosotros, por ejemplo, cuando hablé de la ejecución en la vía de premio? Que el ejecutor requiere de pago y si no paga, entonces decreta el embargo sobre un vehículo, sobre salario, sobre una cuenta monetaria, pero no sobre la totalidad del patrimonio, porque eso es universal. El patrimonio de ustedes, amigas y amigos, no es un carro, no es una cuenta de ahorro, no es un salario, eso es parte del patrimonio. Recuérdense que ustedes como sujetos de derecho, proveniente de la personalidad, tienen un atributo que se llama el patrimonio. ¿Y cuál es el patrimonio que ustedes tienen? Pues está formado por una parte activa, derechos, bienes. Por ejemplo, es parte del patrimonio de ustedes el derecho a heredar de sus papás y es parte del patrimonio de ustedes lo que ustedes tengan de propiedad. Pero también tienen una parte pasiva, es parte de su patrimonio, las obligaciones que ustedes tienen con un banco o las cargas que ustedes tienen de alimentos hacia los hijos, es parte del entonces el patrimonio en su totalidad está formado por un activo y un pasivo. En las ejecuciones singulares, lo que atacamos es parte del patrimonio activo. Yo no voy a ir a embargar deudas, ni voy a embargar cargas, voy a embargar derechos o voy a embargar bienes. Por eso es que una ejecución singular, el patrimonio que se afecta es parte del patrimonio. Una sola deuda, parte del patrimonio del deudor. Insisto, no implica que hayan 2, 3, 4, 5 deudores solidarios de la misma deuda o 3, 4, 5 acreedores de la misma deuda. Lo importante aquí es que es una deuda, de tal manera que hay un juicio y ese juicio pues se promueve para obtener el pago de esa obligación. Los juicios dependen de la clase de título que hay y dependiendo de la obligación que ahí se contenga, entonces esa va a ser la clase de ejecución. Les decía, y no se les olvide, por favor, porque esto es importante, que para que proceda una ejecución de cualquier naturaleza, es necesario primero que exista un título. Si no hay título, no hay ejecución. Si una persona ya con ustedes les dice, mire, a mí mi vecino me debe 1,000,000 de quetzales. Si usted le dice, bueno, ¿y tiene algún documento? No tengo nada. Olvídese de un proceso de ejecución. No va a haber proceso de ejecución. Y si les dice, sí, mire, tengo este papelito que me firmó, pues ustedes mirarán que ese papel no encuadra dentro de los títulos, por ende no hay título. Entonces el requisito, primero, de una ejecución es que exista un título. Nosotros ya hablamos de los títulos. El Código Procesal regula 2 clases de títulos. Unos en el artículo 294, otro en el artículo 327. Decía yo que la diferencia es la fortaleza de los títulos del 294. Son de mayor fortaleza que los del 327. Luego de la existencia del título, se requiere como segundo elemento el promover la ejecución adecuada al título. Entonces, no solo depende de que tengamos un título, que significa que ese contiene una obligación incumplida, sino también depende de qué clase de obligación tenga el título. Entonces, cuando yo, por ejemplo, les ponía a ustedes como un ejemplo, un documento privado con legalización de firmas, y preguntaba, ¿este es un título ejecutivo? Es un título ejecutivo. El artículo 327, en el numeral 2, dice que los documentos privados con legalización notarial son títulos ejecutivos. Si yo tengo un título, un documento privado que contiene una obligación de dar dinero, mi ejecución es una. Pero si ese título, ese documento privado contiene una obligación de dar un vehículo, mi ejecución es otra. Y si ese título contiene una obligación de hacer algo, mi ejecución es otra.
Entonces, dependiendo del título y dependiendo de lo que contiene el título, así será la ejecución. Empezamos hablando de que había una ejecución vía de premio, que es el prototipo de las ejecuciones. Esa es una ejecución rápida, por eso se llama de apremio, es una ejecución que limita el derecho de defensa, es una ejecución cuyos plazos son más cortos, es una ejecución cuyos títulos son de tal certeza que no requiere una decisión de un juez a través de una sentencia, de tal manera que esa es la ejecución ideal. Si algún día ustedes llega alguien y les dice, licenciado, quiero que me haga un documento donde se garantice que mi vecino me va a pagar los 100,000 quetzales que yo le voy a prestar, pues ustedes tienen que formular el documento adecuado donde se quede garantizado. De lo que yo he explicado, creo que el documento ideal para que garanticemos la deuda sería un crédito con garantía hipotecaria. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos un crédito que se tramita en la vía de apremio, pero además de eso ya tiene una garantía. No vamos a estar buscando bienes para embargar porque ya hay un bien que garantice el cumplimiento de esa obligación, por dar algún ejemplo. Entonces, nosotros, dependiendo del título, así va a ser la acción. Y hablamos, decía yo, de una vía de apremio, cuya característica es que lo que vamos a cobrar es dinero, ¿verdad? Es decir, yo promuevo la vía de apremio solo el cumplimiento de una obligación dineraria. ¿Que consta en qué? En una sentencia, en un convenio celebrado en juicio, en una transacción celebrada en escritura pública, en un convenio homologado ante un juez, en un crédito hipotecario, en un crédito prendario, en una cédula hipotecaria. Son los títulos que están regulados en el artículo 294. Luego de esto encontramos un juicio ejecutivo, cuya característica es que sus títulos son un poco más débiles y por ende requiere un breve proceso de conocimiento que debe terminar antes de ir a la sentencia, antes de ir al remate con una sentencia. Entonces, cuando yo promuevo en virtud del artículo 290, del 327, un testimonio en escritura pública, un documento privado con alegación de firmas o reconocimiento de un juez competente, un crédito hipotecario, un acta notaria que contiene el saldo deudor, por dar algunos de los ejemplos. Entonces, si la obligación tiene dinero, yo promuevo un juicio ejecutivo, que yo le he dicho para diferenciarlo, le llamamos juicio ejecutivo común. Y se caracteriza porque una vez planteada la ejecución, transcurrió los 5 días, si no hay oposición se dicta una sentencia y si hay oposición se da 2 días de audiencia, 10 días de prueba y se dicta una sentencia. Ese juicio ejecutivo común es cuando voy a cobrar dinero y mi título es del 320. Y cuando el título es de los del 327, o sea, de estos 327, pero la obligación es, por ejemplo, no debo de dar dinero, sino de dar otro bien inmueble, entonces la ejecución se llama ejecución especial de dar. Si ese mismo documento del 329, de 327, tiene una obligación de hacer, pues se llama ejecución especial de hacer. Y si lo que contiene es una obligación de no hacer que se quebranta, entonces se llama ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces, estas son las ejecuciones especiales, las que se regulan a través de esta vía y cuyo procedimiento es el mismo procedimiento del juicio ejecutivo. Entonces, en juicio ejecutivo, ¿qué se promueve? Los juicios de dar dinero a través del ejecutivo común y las ejecuciones especiales de dar, hacer o no hacer. Ahora, puede surgir que en una sentencia exista una sentencia que es título ejecutable en la vía de apremio, puede existir una obligación de dar un vehículo, por ejemplo, la sentencia dictada en un juicio sumario de entrega de bien mueble, o que exista una obligación de hacer algo, por ejemplo, en una sentencia de un juicio ordinario de constitución de una servidumbre de paso, como decía, o constituyen en no hacer algo. Pues cuando el título es uno de los ejecutables en la vía de apremio y la obligación no es dineraria, entonces se promueve lo que es la ejecución de sentencia. Es la ejecución de sentencia el mecanismo para hacer cumplir esas obligaciones. Entonces, en términos generales, ustedes tienen que recordar cuál es el trámite de una vía de premio, cuál es el trámite de un juicio ejecutivo, el tema de los remates, el tema de la liquidación, que en temas a partir del remate, cómo se hace un remate, cuántas veces se publica, el derecho de tanteo, la liquidación, la escrituración, todo eso que ustedes ya saben, se aplica a cualquier clase de ejecución donde hayan bienes que hacer. Y el tercer elemento era fundamental, el patrimonio ejecutable. ¿Qué embargamos en una vía de premio? O el salario, o las cuentas bancarias, o embargamos un automóvil, o embargamos una finca en una vía de premio.
en un juicio ejecutivo común, igual podemos embargar cualquiera de sus bienes, en una ejecución especial de dar, donde no se da y se convierte en daños y perjuicios, hay que embargar bienes, pues los mismos bienes, pero si se dan cuenta, estoy hablando de bienes, parte del patrimonio del deudor. O sea, más estoy hablando del activo y bienes. Lo mismo puede ser con una ejecución especial de hacer o una ejecución por quebrantamiento de obligación de no hacer, pero es parte del patrimonio del deudor. Ahora, ¿qué sucede con las ejecuciones colectivas? Yo les decía a ustedes que el Código Procesal Civil y Mercantil, en el mismo libro tercero de las ejecuciones, después de las ejecuciones singulares, después de la vía de premio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, ejecuciones de sentencias, aparecía las ejecuciones colectivas. ¿Y qué decía las ejecuciones colectivas? Pues que eran, decía el Código, eran 3. Era el concurso voluntario de acreedores, el concurso necesario de acreedores y la quiebra. Para empezar, recordemos que muchas veces el deudor no cumple voluntariamente con sus obligaciones, como hicimos ya al ejemplificar las ejecuciones en la vía de apremio, y por ende, pues sus acreedores buscan el patrimonio ejecutable. Pero muchas veces el patrimonio del deudor ya no es suficiente. O sea, esta persona tiene 10 casas, pero tiene 20 deudas, 20 títulos, 20 acreedores, y sucede que si los primeros 10 demandan y se queda cada uno con una casa por dar un supuesto, los otros 10 se quedan, lógicamente, sin poder cobrar. Entonces, cuando existen estas obligaciones, cuando hay una persona deudora que tiene múltiples obligaciones en distintos títulos de ejecución y por ende hay varias demandas de ejecución singular, pero su patrimonio no es suficiente para cubrirlas todas ellas, entonces es cuando puede aparecer la actividad de las ejecuciones colectivas. Las ejecuciones colectivas se caracterizan entonces porque hay una pluralidad de acreedores, pero también de acreedurías. Hay varios acreedores y hay varias deudas, varios títulos de ejecución y el patrimonio del deudor es insuficiente. Y por ende es importante que se administre por alguien todo el patrimonio del deudor y ahí incluyo todo, incluyo no solo derechos y bienes, sino también las cargas y las obligaciones por una administración. Entonces, cuando yo, Mario Gordillo, voy a ir a demandar a B, que me debe 1,000,000 de quetzales, pero sucede que B tiene 8 demandas más de la misma vía y sucede que lo único que le tenía era una propiedad que costaba 1,000,000 y ya la embargó el primero, entonces yo voy a tratar de promover una ejecución colectiva. ¿Con qué objeto? Que el objeto es que un administrador administre ese patrimonio, ese bien y pueda buscarse una manera de hacerle el pago con ese bien a todos los acreedores. Entonces, esa es la función de un proceso de ejecución colectiva. Hay algunas definiciones, le acabo de pasar una ahí. Realmente la ejecución colectiva viene a constituir un proceso judicial. En el mismo figuran varios acreedores, un solo deudor, y se le ejecuta, por supuesto, insisto, porque la idea es que el patrimonio de él es suficiente y entonces hay que administrar la totalidad. O sea, una ejecución singular ataca el patrimonio en forma singular, pero una ejecución colectiva ataca el patrimonio universal. Si ustedes en un examen privado, un profesor le dijera, mire, mencióneme 2 procesos donde se afecta el patrimonio total de la persona, pues uno es este. Y el otro lo vamos a estar viendo después del examen, que es la sucesión hereditaria, porque en la sucesión hereditaria, pues es parte de la sucesión todo el patrimonio del deudor. Por favor, entendamos, patrimonio no es solo sus bienes, no es solo sus derechos, sino también las cargas y las obligaciones. Y entonces, en una ejecución colectiva, se va a administrar todo el patrimonio del deudor. Hay algunas características que voy a estar mencionando acá, como quiero seguir insistiendo en las cosas, por favor, manejémosla de esa manera. Quiero insistir con ustedes que este proceso de ejecución colectiva no lo voy a evaluar. ¿Cuál es la razón? Que, como les decía, como estaba regulado en el Código Procesal Civil, era una ley vigente, pero no una ley positiva. Eso significaba que no había, no se aplicaba. En los
60, 70 años del código, no se ha aplicado nunca una quiebra y hay muy pocos concursos voluntarios y concursos necesarios. ¿Por qué razón? Porque la ley regulaba que había que hacer una asamblea de acreedores y que todos los acreedores tenían que acreditar y que la asamblea tenía que estar representada en el momento de que hubiera la asamblea y que cada acreedor podía tener hasta 3 representaciones. Y entonces aquí hubo casos de entidades que tenían deudas muy grandes, no con un acreedor 2, sino habían 10,000 o 20,000 acreedores. Imagínense cómo se puede hacer una asamblea con 20,000 acreedores. Entonces, esas circunstancias limitaban mucho el poder desarrollar una ejecución colectiva conforme estaba el código procesal. Y la quiebra, pues nunca se dio conforme a este código. Entonces, esta ejecución colectiva se ejecuta no solo por un acreedor, sino son varios acreedores de deudas distintas. Además, es universal, como les decía, porque el objeto del mismo es la totalidad del patrimonio, no parte del patrimonio, la totalidad del patrimonio. Entonces, esa es alguna de las características de esta ejecución colectiva. Y la función o finalidad de la ejecución colectiva es poder satisfacer a todos los acreedores con el poco patrimonio que hay. O sea, no dárselo solo a uno, sino que todos puedan obtener realmente algo de ese único patrimonio que está. Por eso es que ese patrimonio se pone en una administración. Luis, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Las dos características serían que son varios acreedores y es universal porque busca administrar los derechos y obligaciones de una persona, ¿no? Todo el patrimonio de la persona. Está bien, Derechos y obligaciones. Gracias, licenciado. Vaya. Entonces, el año pasado entró en vigencia, no, el año pasado, la vigencia no estoy muy seguro, pues se aprobó por el Congreso de la República una nueva ley, que es la ley de insolvencia, es el decreto 8-2022. Y en ese 8-2022, pues se derogan todas las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil que se refieren a ejecuciones colectivas, y ahí automáticamente desaparecen las ejecuciones que aparecen ahí. Entonces, a partir del artículo 347, creo que sí, al artículo 400, por favor, ustedes sepan que eso está derogado por esta ley de insolvencia. O sea, ustedes no vayan a leer nada de eso porque va a ser por gusto, eso ya no existe, y por consiguiente no puedo preguntar nada de ese tema, pero debería preguntar del decreto 8-2022, ley de insolvencia. Y les quiero comentar, muy francamente, una ley muy extensa, muy complicada, que en cierta forma todavía no se ha implementado, que la misma ley recoge a la creación de juzgados particulares, se van a hacer juzgados concursales, ya no van a ser jueces de primera instancia civil, sino juzgados concursales, y van a haber administradores concursales, y bueno, hay una serie de figuras ahí. Entonces, ese tema no lo vamos a abordar, porque solo si los pongo a leer a ustedes realmente esa ley, pues se me van a hacer un montón de bolas y de verdad yo creo que por el momento no merece un análisis. Claro, es una ley y deben de saberla, pero yo les voy a dejar para que eso ustedes lo puedan ir leyendo poco a poco en el transcurso ya, pues por supuesto para su examen privado, que van a tener que hacerlo. Esta ley de insolvencia nueva, por eso les decía, es el 8-2022, la misma ley regulaba que iba a entrar en vigencia 6 meses después de su publicación, por ende, no sé si entró en vigencia en este año, no recuerdo exactamente, pero ya, eso sí es cierto, ya está en vigencia. Y ahí ustedes van a encontrar que esta ley regula todo el tema de insolvencia, ya no se habla de quiebra. O sea, la quiebra como término desaparece. Ahora, cuando alguien, un deudor le debe a muchos acreedores y no tiene patrimonio, se llama de insolvencia, se llama insolvente. Entonces, se inicia un proceso para declararlo insolvente, pero no quebrado. El insolvente no es aquel que automáticamente ya no le puede pagar a los acreedores, sino se busca el mecanismo a través de esta ley de darle un umbral de administradores que puedan de cierta forma levantar al deudor y que el deudor pueda adquirir créditos, pueda continuar con la empresa y pueda lograr de una u otra manera poderle pagar a sus acreedores. Ahí van a encontrar ustedes lo que es el plan de reorganización, que es ese plan para tratar de encauzar a este deudor que debe en un camino. Van a encontrar ustedes un registro de personas y administradores concursales que lo va a llevar el Ministerio de Economía. Van a encontrar ustedes cuál es el proceso concursal
la liquidación, cómo se liquida todos los bienes del concursado o del insolvente, y los medios de impugnación que aparecen ahí, que habla solo de la revocatoria y de la apelación. Pero, insisto, yo lo dejo para que queden como una iniciativa suya poder leer la ley de insolvencia y, por supuesto, la lean para su examen técnico profesional, porque seguramente ahí sí va a ser objeto de evaluación. Esa ley de insolvencia habla de dos clases de ejecuciones colectivas, pues realmente concursos. Habla de un concurso voluntario de acreedores y un concurso necesario de acreedores, y desaparece la quiebra. Al principio de clase yo les decía a ustedes, ejecuciones colectivas, concurso voluntario, concurso necesario, quiebra. Hoy no, solo concurso voluntario y concurso necesario. Y la diferencia en qué está: en el concurso voluntario lo promueve el deudor y el concurso necesario lo promueven los acreedores. Esta ley de insolvencia habla de que en qué casos procede el concurso voluntario, el proceso judicial voluntario, y cuál es el objetivo. Este proceso judicial lo que busca, insisto, es declarar la situación de insolvencia de un deudor y nombrarle un administrador concursal, que es el que va a reorganizar y liquidar los pocos bienes que quedan para poderle pagar a todos los acreedores. Esto se llama masa concursal. El concurso es voluntario, dice esta ley de insolvencia, cuando es solicitado por el deudor, como yo los mencionaba, siempre y cuando exista una solicitud previa de concurso promovido por una persona legitimada. Entonces, cuando surge del deudor, pues es un concurso voluntario. Y también puede ser ante una solicitud del acreedor, y donde el deudor demuestre que presentó a los acreedores algún plan de reorganización dentro de los 3 meses siguientes a la solicitud. Este va a ser un concurso voluntario. Y en los demás casos, en cualquier otro caso, el concurso va a ser necesario. Reitero, los concursos, el objetivo del concurso es declarar a través de un procedimiento ante un juez la insolvencia de un deudor, pero no la quiebra. Al terminar el proceso, pues lo que hace el juez es declarar de forma judicial el concurso sobre cierta persona, para efecto de nombrarle un administrador concursal y comience a administrar todo el patrimonio del deudor. O sea, la idea es, reitero, que cuando se declara el concurso, entonces todo el patrimonio del deudor, sus derechos, sus bienes, sus cargas, sus obligaciones, los administre y los maneje un administrador concursal. Eso es normalmente, yo no quiero redundar mucho en esto, mi idea es aquí que ustedes sepan que existe la posibilidad de que un deudor no puede pagar todas sus deudas que tiene, basados en distintos títulos de ejecución, porque el patrimonio no alcanza, su patrimonio activo no alcanza para ello, y por ende entonces cualquier acreedor puede promover un concurso o él mismo promoverlo a efecto de que se administre por un administrador concursal todo su patrimonio y se presente un plan de reorganización, un plan de pagos, y se pueda pagar y buscar el mecanismo para que el poco patrimonio que exista pudiera servir para pagarle a todos todo o parte de las deudas o las acreedurías que hay. Eso es más o menos la idea de esta explicación. Yo quería llegar hasta eso, pero recordándole a ustedes lo de ejecuciones singulares para llegar a lo que eran ejecuciones colectivas, por favor, con el pedimento de que primero sepan que a partir del artículo 347 en adelante hasta el artículo 400, pues no sé cómo le van a poner ustedes, pónganle derogado, márquenle con una cuestión que eso ya no está vigente, y se buscan el decreto 8-2022, que es la ley de insolvencias, de una ley edita. No lo voy a evaluar ni el segundo parcial ni examen final, no van a venir preguntas de eso, para que ustedes no pierdan su tiempo en esa lectura, porque les reitero, esto requiere un mayor análisis, y en este ámbito, pues todavía no hay de estos procesos concursales, todavía está en espera que se designen algunos administradores concursales y se designen otros aspectos importantes para echar a andar la ley. ¿Alguna pregunta, por favor, si tienen? Sí, licenciado, disculpe, a mí se me trabó un poco el internet, ¿verdad? Está interesante este tema, ¿verdad? Me imagino yo que lo sacaron del código procesal para expandirlo más, ¿verdad? Pero me quedó esta duda. Usted mencionó que el concurso es voluntario cuando surja del deudor, así como
el concurso, ¿verdad? Y cuando surja de los acreedores y muestra a los deudores, ¿qué era, perdón? Cuando surge de un acreedor, pero el deudor presenta un plan de reorganización, se considera voluntario. O cuando surge del deudor, es voluntario. Cuando la iniciativa es del deudor, es voluntario. Cuando surge un acreedor y el deudor le presenta un plan de reorganización, también es voluntario. En cualquier otro caso, va a ser necesario. Normalmente va a ser promovido por los acreedores, sin el apoyo del deudor. O sea, como que no hay interés del deudor y los acreedores van a promover, eso va a ser un concurso necesario. Ay, me quedó claro. O sea, si surge el acreedor, el deudor le presenta como un plan. Sí, un plan de reorganización, claro, con el objetivo de buscar un mecanismo para pagarle a todos, correcto, así es. Ay, ya me quedó claro. Así Gracias. es. Vaya, Luis. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo como miro que esta sección así como muy pasiva, yo los invito para que el día jueves yo me voy a conectar a la misma hora, puedan venir a hacer cualquier pregunta que quieran hacer, Claro, no preguntas de mi vida privada, eso sí no es prohibido, pero cualquier pregunta que quieran hacer del código, del mismo examen, de cualquier cosa, el día jueves yo me voy a conectar. Igual puedo conectar un minuto si no hay preguntas, o me voy a conectar toda la hora y cuarto si hay preguntas y podemos estar respondiendo y recordando temas que a ustedes les interesan. No viendo más, pues ahí dejamos el tema por el día de hoy. El día jueves nos vemos previo a su examen. Su examen va a llegar a la plataforma de Classroom el miércoles a las 3:30. Lo tendrán ustedes listos solo para abrirlo y responder conforme a las instrucciones que yo estaré también en algún momento enviándoles. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado.